Saludos y bendiciones a todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Cristo Jesús, público en general, al no creyente, al creyente y a todos un saludo en el nombre de Jesús y muchas bendiciones. En esta hora casi al mediodía vamos a estudiar una porción de la Escritura. Es preocupante, bueno, en lo personal, en lo que vemos en el pueblo de Dios, en las iglesias. Como puse el encabezado del video, somos aprobados o reprobados con el Señor. De eso vamos a estudiar en la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? ¿Por qué preocupante? Preocupante porque si fuéramos a morir, no sé en qué forma, pero ¿dónde llegaríamos? ¿A la vida eterna o al castigo eterno? Y otro de los asuntos preocupantes también, si Cristo viniera hoy, ¿quiénes se van y quiénes no? Porque muchos sucesos y acontecimientos en las iglesias hoy, esta generación que estamos viviendo, puros entretenimientos en las iglesias, pastores y ministros no enfocan al pueblo de Dios en qué manera podamos ser salvos. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son las cosas que Dios no le agrada? ¿Y por qué causa, motivo o razón no podamos entrar en el reino de los cielos? Nadie habla de esas cosas, aunque sí hablan algunos, pero la mayoría no lo dicen. Bautizan, hacen convertir a la gente, pero no les dice qué es el pecado que Dios no le agrada. Ese es el problema, ese es lo preocupante, la preocupación. Porque la palabra de Dios es tajante, es eficaz. La palabra de Dios no cambia. Como dijo el Señor desde los tiempos antiguos hasta nuestro Señor Jesucristo. Y aún en los apóstoles hablaron palabras a través del Espíritu Santo. Pero nunca la palabra cambia. Donde el Señor dice lo que es pecado, es pecado. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Pues vamos a la porción de la Escritura. Conforme el Señor nos permita y podamos entender. Y pueda entender aquel que pueda ver este video o pueda escuchar este video. Para que Él le sea de bendición, de edificación para la gloria de Jesucristo. Dice el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
¿Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Es una pregunta de parte de Dios. O sea, el Señor nos hace esa pregunta. El Señor te pregunta a ti, me pregunta a mí, le pregunta a todos, le pregunta a la humanidad. Al pueblo de Dios, al no pueblo de Dios, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios. Pues aquí la palabra nos está diciendo que debemos de examinarnos. ¿Qué es examen? ¿Qué significa examinar? Es como cuando tú te haces un examen médico. Cuando sientes algún mal o cuando ya no estás comiendo lo normal o cuando sientes debilidad o sientes que tu cuerpo ya no está funcionando bien, entonces vas al médico, entonces le cuentas al médico lo que te sucede y el médico te hace un análisis clínico y te da la respuesta. Eso es lo que deberíamos de hacer con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no acudimos a nuestro médico espiritual? ¿Cuántos de nosotros, cuántos pueblos de Dios, cuando le viene una tentación, cuando le viene pensamientos malos, de pecado, de hacer el mal, de obrar al mal, ¿cuántos de nosotros no consultamos a Dios? O cuando les viene algo malo, problema, necesidad, tentaciones, debilidades, en vez de consultar a Dios, en vez de examinar a nosotros mismos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, acudimos al hombre, acudimos al mundo. ¿Por qué razón actuamos de esa manera? Es porque no nos conocemos nosotros mismos, si tenemos Cristo por dentro o no lo tenemos. Si somos aprobados o somos reprobados. Ese es el problema. Pero lo que Dios nos demanda en este texto, en esta escritura, en esta enseñanza de la palabra, es, primeramente te viene una tentación, te llegó un problema, te estás sintiendo más en el cuerpo. Lo primero que tienes que hacer es examinarte para con Dios. Como decía yo hace unos instantes, ¿qué hace el hombre cuando confía en el médico, confía en la ciencia? Cuando algo se siente mal, cuando siente algo que no está funcionando bien en su cuerpo, entonces acude al médico a hacer un examen. Y entonces, ¿por qué no hacemos eso para nuestra salvación? Esa es la demanda de nuestro Señor Jesucristo en este día, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. El tiempo de la salvación y el tiempo de la perdición. Aunque no lo queremos escuchar. Porque muchos de los que se están muriendo, muchos de los que se están accidentando, lamentablemente no están yendo para vida eterna. Porque muere en pecado. Muere en planes de hacer el mal o estar mal contra el prójimo, contra la familia, contra la esposa, contra el esposo, contra el hijo, contra la hija.
contra la nuera, contra el yerno. Están en problemas. Pero un ser que tenga problemas cuando se muera de esa manera, no va a la vida eterna. Porque tiene cuentas pendientes. Ese es el peligro. Ese es lo preocupante. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dicta esta palabra. Nos recomienda. Nos impone esta palabra de examinarnos a nosotros mismos, dice. Examinaos a vosotros mismos, dice. Debemos de examinarnos. Por ejemplo, si me llegó una enfermedad, estoy sintiendo mal, amanecí sintiendo mal. No, que dejo sin orar, voy corriendo al médico. Si hago eso, estoy reprobado. Pero si primeramente amanezco sintiéndome mal, entonces lo primeramente que voy a hacer es orar. Decirle al Señor, Señor, siento esto, Señor. No sé qué tengo. Tú lo sabes. Examíname, Señor. Examíname, Padre. Espíritu Santo, mira mi corazón. Si anda mal mi corazón, sánalo, Señor. Si hay mal en mi corazón, límpialo, Señor. Si hay algo mal en mi mente, Señor, en mi espíritu, Señor, quítalo. Eso es examinar con Dios, examinarse con Dios. La recomendación de nuestro Señor es examinarnos para con Él, no para con el hombre, no para con el mundo. Porque el pueblo cristiano hoy en día no se examina. No se examina. Ese es el problema. Por eso Dios no hace la obra. Por eso Dios no obra en la vida del ser humano o del creyente. Pero aquí lo que nos está haciendo la recomendación nuestro Señor Jesucristo es examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Estamos en la fe o no estamos en la fe? Pero ¿qué hace primeramente el pueblo, el Hijo de Dios? El Hijo de Dios le viene un problema, entonces se va corriendo, buscando ayuda, a ver dónde encontrar. Un hijo de Dios, se le enfermó a alguien, se le enfermó a su familia. Primeramente sale corriendo y va. No sé para con qué se tropieza. Sea con el hechicero, sea con el curandero. Si no encuentra al pastor, va con el curandero. Eso es no tener fe. ¿Vino un problema? No sale corriendo, busca ayuda. Pide un préstamo. Eso no es estar aprobado, es estar reprobado. Para estar aprobados con Dios es consultar primeramente con Dios. Si estamos en problemas, si estamos en necesidad, si estamos en una dificultad, sea en la carne físicamente o espiritualmente, es examinarnos con Dios. Entonces ahí es lo que significa cuando nos está diciendo si estamos en la fe, si estáis en la fe. Entonces debemos de conocernos, porque es lo que nos impulsa. La palabra dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobado, dice. Entonces tenemos que aprender a poner en primer lugar Dios en todo. Ya sea lo bueno, ya sea lo malo, ya sea lo repentino, ya sea lo
lo inesperado, ya sea la sorpresa que nos pueda traer la vida. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos para con nuestro Creador, para que podamos ser vencedores. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué fracasa el hombre de Dios, la mujer de Dios? ¿Por qué no puede progresar espiritualmente? Porque no se examina con Dios. Cuando el hombre, la mujer de Dios, tiene una duda, tiene algo que saber, si es verdad o no es verdad, lo primero que hace es consultar al hombre. Lo primero que hace es consultar. Hoy en día estamos en las ciencias, la ciencia artificial. Lo primero que hace el pueblo de Dios es entrar en la vía internet para conseguir una respuesta. Pero ¿dónde se está quedando Dios? Dios lo estamos poco a poco haciéndolo a un lado. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos está diciendo si está Cristo en nosotros. Debemos de examinarnos. Tenemos que examinarnos. Mi amado hermano, mi amada hermana, tienes que examinarte, ver, conocer si tienes Cristo por dentro. Pero ¿cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las actitudes? El problema a veces, el problema más común, cuando estamos en una reprobación con Dios, es cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Es cuando nosotros no decidimos hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Como dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice esta palabra. Epístola de Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está el problema. ¿Por qué somos reprobados con Dios? ¿Por qué podemos estar reprobados con Dios? Aquí no estás enseñando la palabra de cómo estar aprobados con Dios y cómo estar reprobados. Aquí no está enseñando que si nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no hacemos su voluntad, no guardamos su palabra, y menos no hacemos las buenas obras para con Dios, entonces quiere decir que estamos reprobados. Porque así dice la Escritura. Tito 1, capítulo 1, versículo 16. Que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice. Siendo abominables y rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que nos reprueba con Dios? La rebeldía. Cuando hacemos lo que Dios no le agrada. Si estamos haciendo lo que Dios no le agrada, estamos reprobados con Dios. Si somos rebeldes a la palabra de Dios, si somos rebeldes a los mandamientos de Cristo, entonces somos reprobados. Entonces no hay favor de Dios hacia nuestra vida. Para que Dios esté a favor nuestro, a favor nuestra, entonces debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer las buenas obras para con Él, para su gloria. Entonces es un reto.
Pues suene bonito o no suene bonito, suene feo la palabra, pero tenemos que hacer. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos verdaderamente la vida eterna. Porque hay muchos diciendo que solo Dios sabe qué nos hará el Señor. Pero no debe de ser así. Porque solamente hay dos premios. La vida eterna o el infierno. La vida eterna o el infierno. No hay tres. Si hubiera tres, pues sí, podríamos pensar de esa manera. Entonces, para ser aprobados para con el Señor, debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer las cosas buenas, las cosas agradables al Señor, las cosas agradables para la gloria de su nombre. Porque aquí nos está diciendo la Escritura. Todos dicen que conocen a Dios. Todos dicen que son cristianos, todos dicen que le sirven a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, entonces están reprobados para con Dios. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Pero un reprobado, decía yo empezando la transmisión, lo preocupante es, si estás haciendo lo malo, entonces ¿dónde vas a ir si te mueres hoy? O si Cristo viene hoy, entonces ¿te irás con Él? No, porque la palabra nos está diciendo, la palabra es clara, la palabra es infalible, no lo podemos cambiar. Aunque te pueda yo mentir en esta hora diciéndote, no pasa nada hermano, no pasa nada hermana. Sí, como está siguiendo. Si eres amigo del mundo, amiga del mundo, no hay problema hermanito, no hay problema hermanita. Pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir esa alma al final? Los reprobados no irán a la vida eterna. No irán a la vida eterna. Entonces tenemos que tener en claro. Entonces tenemos que enfocarnos a buscar verdaderamente el Señor. Dios es bueno, como dice la Escritura. Dios es amor. Dios perdona. Dios cambia, Dios transforma. Pero es que no podemos decirle sí y a la vez no. Si es un sí a la vida, es un sí. Porque no podemos hacer lo bueno y lo malo a la vez. Porque aquí nos está diciendo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Si negamos hacer la voluntad de Dios, entonces estamos reprobados. Siendo abominables y rebeldes. Si hacemos lo que abomina a Dios, si hacemos rebeldes para con Dios, estamos reprobados. Si hacemos las malas obras, estamos reprobados. Epístola de Tito 1:16. Es lo que nos está enseñando la palabra. No son mías la palabra, mi amado hermano, mi amada hermana. Por el amor de Dios,
Busquemos a Dios de corazón y hagamos lo que Él le agrada. Porque ya nos está diciendo el Señor, cada obra que hacemos, ¿dónde nos conduce? Si hacemos lo malo, si somos rebeldes, si no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos reprobados, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda diciéndonos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Ese es el diagnóstico ideal. Ese es el diagnóstico verdadero para ser salvo, para ser aprobado, para tener favor de Dios, para tener favor del Espíritu Santo, para tener la unción del Espíritu Santo, para pertenecer, depender a la vida eterna. Porque si estamos reprobando, si estamos haciendo las cosas que reprueba nuestra fe hacia Dios, entonces de nada sirve conocer a Cristo. De nada sirve conocer a Dios. De nada sirve ser cristiano. Ciertamente la palabra es dura, pero es para vida eterna. Es para que nos corrijamos, para que yo me corrija y tú te corrijas y todos nos corrijamos si verdaderamente queremos la vida eterna. Porque no en vano dice la palabra. La palabra nos está diciendo, nos habla la palabra para que nosotros seamos salvos, para que nuestras almas tengan un lugar en el reino de los cielos. Aleluya. Tenemos que estar despiertos, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar vigilados. Que no hagamos ninguna cosa malas. Aquí nos recomienda, siguiendo la palabra, que pidamos a Dios no hacer lo malo. Porque si hacemos lo malo es lo que nos reprueba delante de Dios. Hay que examinar las cosas. La palabra examinar quiere decir hay que pensar 2 veces antes de hacer las cosas. O 3 veces, mucho mejor. O 4 meses, mucho mejor. Examinar quiere decir consultar. Ver primero si te va a hacer daño o no te va a hacer daño. Ver primero a dónde te va a llevar a algo bueno o a algo malo. Entonces hay que ser inteligentes para hacer las cosas. Entonces la palabra nos está enseñando que si hacemos lo malo, entonces nos reprueba, nos hace reprobados delante de Dios. Entonces, ¿qué escogemos entonces? ¿Qué deberíamos de escoger? ¿Queremos la vida eterna? Pues escojamos hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios. Entonces, escuchando la palabra, ya sabiendo la palabra, ya nos hablado de la palabra, ya estamos viendo la palabra lo que está diciendo. Entonces, si seguimos a hacer lo malo, entonces ya sabemos que estamos reprobados.
Eso nos está enseñando la palabra. Yo no lo estoy diciendo. Yo simplemente lo estoy repitiendo lo que está escrito. Y ese es el peligro que estamos corriendo. La iglesia de Cristo, pueblo de Cristo, siervo de Cristo. Por ejemplo, si un siervo de Cristo, que tiene 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio, si está haciendo las cosas malas, está reprobado delante de Dios. Es lo que está diciendo la Biblia, la Escritura. Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 16. O sea, todos dicen que conocen a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice. Haciendo rebeldes y abominables. Reprobados en cuanto a las buenas obras, dice. Entonces, ¿por qué somos reprobados? ¿Por qué podemos estar reprobados delante de Dios? Haciendo las cosas malas. No haciendo la voluntad de Dios. Eso nos hace estar reprobados delante de Dios. Entonces, por eso es la recomendación del apóstol Pablo aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, donde comenzamos. Por eso Pablo dice, a través del Espíritu Santo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Entonces tenemos que conocerlo. Por ejemplo, yo en este momento ya me estoy dando cuenta dónde estoy parado. ¿Estoy con los aprobados o estoy con los reprobados? Entonces, ¿qué debo hacer? Si estoy haciendo las cosas buenas, si estoy haciendo lo que a Dios le agrada, si estoy buscando, haciendo la voluntad de Dios, aunque cuesta, ciertamente a veces cuesta hacer la voluntad de Dios, pero vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te hace aprobado delante de Dios. Te hace aprobado para con nuestro Señor. Te hace aprobado para con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú necesitas de Dios, cuando estás aprobado con Dios, entonces le pides una ayuda, le pides un consejo, le pides algo que te examine, que te dé una respuesta favorable hacia ti. Entonces, Dios no falla en darte una respuesta favorable. Pero si estás haciendo las cosas malas, si estás haciéndole rebelde, si estás haciendo cosas abominables para con Él, entonces le pides algo que te dé una respuesta, entonces el Señor no te responde. ¿Por qué? Porque estás reprobado. Eso es lo que nos enseña en la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 16. Entonces este día tan maravilloso, espero que muchos puedan escuchar este video, puedan ver este video, puedan escuchar esta palabra, para que se activen, para que se reformen, para que se restauren. Porque muchos hoy en día no se examinan para con Dios. Sí se examina, pero para con el hombre. Pero lo más prioritario, lo más interesante, lo más importante es examinarnos para con Dios. ¿Estamos con Cristo? ¿Estamos aprobados o estamos reprobados? Eso es lo que nos estamos estudiando en esta hora.
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les será de mucha bendición para aquel que pueda recibir en su corazón de esta palabra. Pero aquel que no pueda recibir piensa seguir en su camino, si está haciendo lo malo, entonces ya sabe que está reprobado con Dios. Pero el que recapacite y diga, escuchando esta palabra, ciertamente estoy reprobado con Dios, pero quiero hacer la voluntad de Dios, quiero buscar a Dios verdaderamente, entonces Dios lo saca de la reprobación, entonces lo mete a la aprobación. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre de Dios se arrepiente, entonces Dios siempre está dispuesto a ayudarlo, a levantarlo, a transformarlo, a hacerlo mucho mejor que lo que era antes. Ese es el plan de Dios. No desechemos el plan de Dios. No deseches el plan de Dios. El plan de Dios es para que tú seas aprobado. No es para que tú estés reprobado, es para con Él. Es que tú llegues a la vida eterna. Porque Él fue a preparar un lugar para ti. Como le dice el libro de Juan Evangelio capítulo 14. Que en la casa de nuestro Padre hay muchos lugares. Y nuestro Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para ti. Fue a preparar un lugar para mí. Fue a preparar un lugar para todo aquel que ponga el empeño, que se esfuerce a hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo ese ser que se esfuerza cada día, cada mañana, cada minuto, cada instante en buscar la voluntad de Dios, entonces el Señor tiene un lugar preparado allá en el cielo para con su alma. Ciertamente esta carne es peregrina, esta carne es pasajera en la tierra, pero es el alma. El alma es el que va a vivir, el que va a morar allá en el reino de los cielos. Entonces debemos de buscar de ser aprobados para con Dios. Debemos de poner el empeño, de hacer el esfuerzo, de ser aprobados para con Dios. Pero para ser aprobado es hacer la voluntad de Dios. Para ser aprobado es hacer lo que Él le agrada. Para ser aprobado es tener en Dios en todo, primeramente en Dios en todo. Como decía al comienzo, al problema primero Dios, mete a Dios. A la enfermedad primero mete a Dios. A la necesidad primero mete a Dios. A la acechanza primero mete a Dios. A la contradicción primero mete a Dios. Al pecado primero mete a Dios. A la tentación primero mete a Dios. Entonces Dios hará su obra, porque Él está mirando tu corazón. Él está mirando mi corazón. ¿A quién meto a mis batallas? Si meto al guerrero vencedor, entonces Él pelea por mí, porque Él dice su palabra. Que nosotros estaremos tranquilos, que Él peleará por nosotros. Éxodo 14, versículo 14. Entonces, ¿dónde viene la falla? ¿Dónde viene la reprobación? Decía yo al comienzo del video, de la transmisión, es cuando olvidamos de Dios en nuestros asuntos. En la tentación, en vez de consultar a Dios, tú consultas al hombre.
al fulano, a la fulana. Entonces, el consejo del hombre a veces te induce, en vez de salvarte, te conduce a la perdición. Si tú le cuentas tu debilidad a un hombre, a tu compañero o a tu compañera, entonces el hombre o la mujer te puede decir, no, sí te conviene, sería un buen cuadro, estaría bien, se vería bien. Pero ¿cómo vas a ver, cómo va a pronosticar el hombre si te va a salir bien lo que estás haciendo o no? Pero Dios sí te puede pronosticar, sí te puede prevenir las cosas. Si consultas a Dios en todos tus asuntos, tus debilidades, tus tentaciones, tus emociones, tus deseos, tus proyectos, tus planes, entonces el Señor sí te puede dar el diagnóstico perfecto, el diagnóstico verdadero. Dios te dará un diagnóstico que no puede fallar, porque Él no sabe fallar. El hombre falla. El hombre falla, el hombre puede fallar, siempre, siempre, siempre el hombre puede fallar. ¿Por qué? Porque es carne, porque es carnal, porque el pensamiento del hombre es limitado. Pero nosotros, cuando carecemos de conocimiento, cuando no tenemos ese conocimiento, lo primero que hacemos es consultar en lo humano o en la ciencia. Pero es necesario aprender, empezar a aprender a depender de Dios, empezar a aprender a examinarnos, a consultar a Dios en todos nuestros proyectos, para que nosotros podamos empezar a conseguir en nuestro Creador la aprobación para con Él. Es como cuando vamos a la escuela. Cuando un niño, cuando el adolescente va a la escuela, ese niño, ese joven o esa joven, se obedece todas las instrucciones de su instructor, entonces ese adolescente aprobará cuando le llegue el examen. Pero si ese adolescente no se sujeta a su instructor, entonces ese adolescente será reprobado. Tenemos esa conciencia. Lo que pasa es que nosotros a veces no le ponemos interés en nuestra salvación. Pero debemos de empezar a aprender, de consultar a Dios, de depender de Dios, para que podamos obtener nuestra diploma de aprobación para con Dios. Porque es lo que nos está enseñando esta palabra. Gloria al Señor. En estos tiempos, estamos en tiempos finales. Porque si viene Cristo y está lleno de reprobados en la iglesia, toda la iglesia se queda. Todos los reprobados se quedan.
Pero si te esfuerzas, tú que me escuchas, y tú que posteriormente puedas escuchar este video, este mensaje, si tú te esfuerzas a buscar la aprobación para con el Señor, si viene Cristo te vas para la vida eterna. Si te mueres te vas para la vida eterna, reservado para la vida eterna. Pero si no te esfuerzas, si sigues haciendo lo malo, si sigues siendo rebelde, si sigues siendo las cosas abominables para con Él, entonces estás reprobado. Como dice la epístola de Tito, capítulo 1, verso 16. Entonces, para estar aprobados, para que nosotros podamos más entender la palabra, en el libro de Juan Evangelio, capítulo 14, en el versículo 23, dice de esta manera, Juan Evangelio, capítulo 14, versículo 23, en el nombre de Jesús, dice esta palabra: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Ahí nos da la aprobación del Señor. Para ser aprobado, dice esta palabra, que el que ama a Dios tiene que guardar su palabra. Guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios, es estar aprobados para con Dios. Y entonces, de estar guardando la palabra, que nuestro Padre Celestial nos amará, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo vendrá y hará morada en nosotros, dice. Entonces aquí nos da a entender la palabra que no todos tienen a Dios en su corazón. Para tener a Dios en el corazón es hacer la voluntad, es guardar la palabra. El secreto es guardar la palabra. Entonces, estamos aprendiendo la aprobación y la reprobación para con Dios. Nosotros, pueblo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios. Entonces nos queda una tarea de buscar la aprobación para con nuestro Creador. El secreto para ser aprobado para con nuestro Salvador es guardar la palabra. Y entonces, cuando ya nosotros aprendamos a guardar la palabra, a guardar los mandamientos de Dios, entonces el Señor decide, entonces el Señor toma la decisión de venir y morar en nosotros. Gloria a Cristo. Entonces aquí nos da una idea específica que no todos tienen a Cristo en su corazón. El que aún es rebelde, el que aún está en el mundo, el que aún ama al mundo, el que aún anda haciendo cosas abominables para con Dios, entonces nos da a entender que no tiene a Cristo todavía en el corazón. Esa es la enseñanza que nos da a entender esta palabra.
Entonces, para tener a Dios en nuestro corazón es guardar la palabra, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, guardando la palabra, haciendo la voluntad de Dios, entonces nos da a entender la palabra que Dios viene a morar en nosotros y entonces nos da la aprobación para con Él. Gloria a Cristo. Entonces no debemos ser conformistas. Si ya aceptaste a Cristo, si ya aceptaste a nuestro Salvador Jesucristo en tu corazón, pero necesitas también saber si estás aprobado o estar reprobado. Esa es la enseñanza que hemos visto a través de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo en este maravilloso día, para la gloria de nuestro Salvador, que nos sea de bendición, no sea de restauración, no sea de edificación para la gloria de Dios. Entonces el secreto para que Cristo venga a morar con nosotros, para que Cristo venga a morar en nuestro corazón, es guardar la palabra, es hacer la voluntad de Dios. Porque aquí nos está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Está más claro que el agua. Está clarísima la palabra, gloria a Cristo. Entonces, esa es la aprobación de nuestro Salvador. Esa es la aprobación de nuestro Creador. Entonces, no hay más que buscarle para estar aprobados para con Dios. Pero no hay que ser conformista, porque muchas veces, como pueblo de Dios, como cristianos, no tenemos ese conocimiento, estamos conformes, somos cristianos y ya está. Voy a la iglesia y ya está. Acepté a Cristo y ya está. Me bauticé, ya está. No. Hay que saber también si estás aprobado o estás reprobado. Entonces nos estás enseñando la palabra. ¿Cómo podemos obtener la aprobación? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para estar reprobados? 3 versículos hemos visto. Suficiente para entender. Porque el apóstol Pablo primeramente nos da una iniciativa al decirnos que examinemos a nosotros mismos, dice. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. Gloria a Cristo. Entonces debemos de ponerle atención a la palabra de nuestro Salvador, porque podremos fallar, porque la palabra también nos dice que muchos son llamados, pero poco escogidos. Ese es el detalle a veces. ¿Por qué se va a perder el que se va a perder? Por la ignorancia. Como dice el libro de Oseas, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Como decía yo al inicio, pues hoy en día, lastimosamente vemos hasta ministros entreteniendo al pueblo nada más. No le dicen cómo salvarse, cómo obtener la salvación. No le dicen nada si están en pecados o si andan mal. Y eso es peligroso. Porque si un hombre, una mujer, un hijo de Dios se accidenta y muere en el accidente y andaba en pecado y andaba cosas desagradables a Dios,
Y todavía el pastor cuando hace sus oraciones en el cuerpo presente y todavía inventa una palabra y dice, no, es que ya tiene la santa gloria de Dios. Mentira. Porque no es así. Es que debemos de saber contundentemente por dónde estamos. Porque es aquí. Ya casi hasta los pastores ya parecen católicos hoy en día. No, vamos a orar para que le dé lugar nuestro Dios. No, es que la palabra dice, lo que hicimos estando en el cuerpo, así resucitaremos. El libro de Juan, Evangelio, capítulo 5, versículo 29 dice, al que hizo lo bueno saldrá a resurrección a vida eterna, y al que hizo lo malo saldrá a resurrección a condenación eterna. Es aquí en vida, es aquí en la tierra. ¿Qué fruto tuvimos? ¿Qué hicimos para la obra del Señor? ¿Qué hicimos con la palabra del Señor? Eso es lo que nos está enseñando esta palabra en esta hora. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, pueblo en general, amigos y amigas, busquemos de Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos la salvación del alma? Pues hagamos la voluntad de Dios. Si queremos seguir haciendo lo malo, entonces ya sabemos que estamos reprobados. Como dije en Tito, epístola de Tito 1:16. Si estamos haciendo las cosas malas, estamos reprobados. Pero como dije la palabra donde leímos en el libro de Juan, Evangelio, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Yo le amaré y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, dice. Entonces el secreto para ser aprobado, para que Cristo more en nosotros, es guardar la palabra. Entonces ahí es donde podemos recibir la aprobación. Entonces, a través de la palabra del Señor, tú ya te estarás dando cuenta. ¿Qué estás haciendo? Qué bueno. Si ya estás en camino para hacer la voluntad de Dios. Felicitaciones y bendiciones. Sigue adelante. Tú verás la gloria de Dios. Y verás la aprobación de Dios. Pero si tú que me escuchas, y si posteriormente puedas escuchar este video, si estás haciendo lo malo, o aún sigues siendo rebelde para con la palabra de Dios, te pido por el amor de Cristo, define tus decisiones, define tus pensamientos. Si quieres la vida eterna, o rechazas la vida eterna. Por lo que significa la palabra, lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Si nosotros decimos que conocemos a Dios o queremos a Dios, pero no hacemos su voluntad, entonces significa que estamos reprobados. Pero si decidimos hacer la voluntad de Dios, guardar la palabra de Dios, hacer lo que Dios le agrada, entonces significa que nosotros estamos consiguiendo la aprobación de Dios.
Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No sé cómo esté tu vida. No sé cómo esté tu situación. No sé cómo estén tus emociones. No sé cómo estén tus debilidades. Pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Jesucristo ya está viendo tu corazón. Jesucristo ya está viendo tus pensamientos. Jesucristo ya está viendo las intenciones que hay dentro de ti. No es necesario que le cuentes al hombre. No es necesario que alguien le cuentes físicamente. Confiésale a Cristo. Platica con Cristo. Dile a Cristo que Él te ayude. Que Él te diga y te guíe a hacer su voluntad, a guardar su palabra. Pídele a Jesús que te dé una dirección sabia, que te dé entendimiento, que te abra la mente de hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es la aprobación de Dios. La voluntad de Dios es el sello para el reino de Dios. Pero haciendo las cosas que a Dios no le agrada, estamos fuera del reino de Dios. Y en los planes de nuestro Salvador Jesucristo, no es su deseo. El plan de Jesucristo vino para pagar mis pecados, tus pecados y el pecado del mundo. Pero ahora lo que te toca a ti, lo que me toca a mí es guardar la palabra, es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que a Él le agrada. Gloria a Jesús. Sean bendecidos a todos mis amados hermanos, a todas mis amadas hermanas. Sean bendecidos. Mi amigo, mi amiga, en cualquier condición que tú estés, para Dios no hay nada difícil. Para Él todo es fácil, todo es posible. Él te puede dar un corazón de carne, si tu corazón de piedra. Si tu espíritu es desobediente, es cuanto más es rebelde, Él te puede dar un espíritu de obediencia. Él te puede cambiar la mente. Él te puede inducir a la obediencia. Solamente que tú le pidas y que tú tomes la decisión de hacer la voluntad de Dios. Pero si tú no tomas esa decisión, también el Señor no te obliga. Dios es justo. Dios es amor. Pero también debemos de entender que también es fuego consumidor. Debemos de estar conscientes a través de su palabra. Muchas bendiciones a todos mis amados hermanos. Con estas palabras culmino. Sean bendecidos. Sean prosperados. Sigamos adelante. No te detengas. Aunque estabas haciendo lo malo, pero deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Y Dios te ayude. Dios te bendiga. Jesucristo te bendiga. Él es el Todopoderoso. Él es el que sana al corazón quebrantado. Ese es el que restaura al corazón hecho pedazos. Donde el enemigo ha destruido, donde el diablo ha despedazado, el Señor puede remendar
ese corazón. Aunque ese corazón haya despedazado el pecado, haya deshecho el mundo maligno, Jesucristo, de esa misma masa del barro, lo puede hacer algo mejor que lo que era antes. Solamente créalo y toma tu decisión de buscar la voluntad de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hasta pronto. Muchas bendiciones. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Hasta pronto.